En cuanto a los derechos que tienen los copropietarios, qué pueden, qué no pueden hacer o qué deben, qué no deben hacer en, en razón de los derechos que tienen como copropietarios. Bueno, ellos, como les dije en el video anterior de la introducción, ellos pueden realizar ciertos actos o contratos con respecto a su derecho. Pueden vender su derecho perfectamente, puede donar su derecho perfectamente, puede hacerlo, la ley así se lo permite. Lo que no puede hacer es algún tipo de transferencia de una porción física. No podría decir, bueno, voy a vender esta cuarta parte porque resulta que el bien está dividido en 4 derechos, entonces voy a tomar la cuarta parte del bien físicamente, la voy a traspasar o voy a permitir que tal persona venga a vivir acá y que haga una construcción y demás. Eso no puede hacerlo por decisión unánime. ¿Por qué? Porque ya estaría variando una parte física del bien y recordemos que los copropietarios no saben físicamente dónde se localiza su derecho. Entonces, sí podría donar el derecho ante un notario público o podría venderlo y ya el nuevo copropietario sabe que es dueño de una porción de ese bien, pero no sabe dónde. Entonces, en ese sentido, sí pueden enajenar. Podría también el copropietario o los copropietarios realizar ciertas mejoras sin consentimiento de los demás copropietarios. Esto no lo indica de esta forma el código porque el código nuestro es muy escueto a la hora de regular esas situaciones en cuanto a la copropiedad, de qué cuáles mejoras puede realizar o cuáles no. Lo indica más que todo y nos guiamos por medio de la doctrina. Entonces, si puede realizar mejoras, esas mejoras que son necesarias para poder continuar dándole mantenimiento al bien, para no dejarlo destruirse muchas veces, deteriorarse. Ejemplo, el arreglo de cercas cuando estamos hablando de una finca o de tapias, la reparación, si es alguna casa, algún tipo de reparación que deba hacerse para que no se siga, no se continúe deteriorando o para que su aspecto continúe luciendo bien, ese tipo de mejoras. Pero si ya estamos hablando de alguna accesión mucho más grande o de una mejora o de algún tipo de práctica que vaya a cambiar la naturaleza del bien, entonces en ese caso sí se debe de tomar en cuenta la opinión de el otro copropietario o de los otros copropietarios, porque recuerden que pueden ser 2 o más. Sí se debe de hacer una reunión, llegar a un consenso entre todos para tomar un acuerdo y que todos, absolutamente todos los copropietarios, se muestren anuentes a que se haga ese cambio en el bien. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho sobre ese bien. En cuanto a las mejoras y las accesiones que sea realizada por un solo copropietario y haya que pagarle, que los demás tengan que pagarle por lo que ese copropietario invirtió a la hora de hacer una división de los gastos que se han tenido, en los cuales ha incurrido para ver cuánto se le tiene que cancelar. En este caso, esos gastos van a ser según la proporción del derecho. Recordemos que eh, los derechos sobre un bien, sobre una copropiedad, con respecto a una copropiedad, no siempre tienen que ser en partes iguales. No siempre tiene que ser, esa persona tiene un 50% y la otra un 50%. O son 4 y cada uno un 25%. No necesariamente. Perfectamente podrían ser 2 copropietarios que uno tiene un 75% y el otro un 25%. Los porcentajes pueden ser diferentes siempre y cuando todos vayan a sumar el 100%. Y un aspecto, bueno, muy importante que quizá no lo tomamos, no lo hemos conversado, no lo hemos explicado acá, es que ¿por qué surge la copropiedad? Bueno, porque esos porcentajes, ¿quién toma esa decisión?
yo tengo un bien inmueble y quiero dividirlo en copropiedades, quiero donar una parte a algún familiar. Entonces, primero que todo, lo que debo de hacer es acudir ante notario público para poder hacer esa donación, para poder hacer esa venta de un derecho de ese bien. Y lo que debemos analizar ahí ante notario público para que pueda hacer la escritura correspondiente es cuál es el porcentaje que le voy a donar a esa persona. Bueno, le quiero donar un 30% y yo me voy a dejar un 70%, por ejemplo. Entonces el notario perfecciona la escritura, todos firmamos, se lleva al registro y ya el bien, el mismo bien, va a estar dividido en dos derechos. Cuando hacemos revisamos la escritura en el registro de la propiedad, hacemos la consulta, entonces nos damos cuenta que cada una de esas dos personas copropietarias es dueña de un derecho. 001 es mío, 002 es de la otra persona. Y en el mismo estudio registral nos va a indicar cuál es el porcentaje del que yo gozo sobre ese bien y cuál es el porcentaje que tiene la otra persona. Ese puede ser un ejemplo para darnos cuenta de cómo se puede dar la copropiedad, cómo puede iniciar, o bien seguimos haciendo divisiones de derechos. El propietario puede hacerlo o los copropietarios pueden hacerlo. El derecho que me quedó a mí perfectamente, yo lo puedo dividir en dos derechos nuevos. O me dejo yo el 30 de ese 60 y le doy el otro 30 a otra persona diferente, a una tercera persona. Así como a esa persona a la cual yo le traspasé el derecho la primera vez, igual puede subdividir su derecho. Otra forma que se da muchas veces cuando el padre dona derechos sobre su bien a sus hijos, ¿verdad? No hacen esa división material, física del bien, pero sí la hacen de una manera ideal por medio de esos derechos, o que el padre deja en testamento que va a dejar la finca a sus 3 hijos. Una vez que él fallezca, entonces se hace efectivo lo que dice en el testamento, y lo que va a suceder es, porque no lo hicieron de manera física, sino de una manera abstracta, que va a quedar dividido en 3 derechos diferentes. Esas serían formas en las cuales pueden iniciar, y ya analizamos también cuáles son los derechos que cada uno de los copropietarios tiene sobre ese bien.